Estas son las noticias de Venezuela. Hay una información importante. Estados Unidos ha incautado 4 buques que venían cargados de combustible hacia Venezuela y ahora van rumbo a Estados Unidos. La información de Reuters dice 4 barcos que contienen cargamento de combustible iraní que tienen orden de incautación navegan a los Estados Unidos después de las conversaciones entre el gobierno estadounidense y los propietarios de las embarcaciones. En julio, fiscales de Estados Unidos presentaron una demanda para incautar la gasolina a bordo de 4 buques cisternas que Irán intentaba enviar a Venezuela. La demanda fue el último movimiento en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por aumentar la presión económica sobre Irán y Venezuela. El embajador de Irán en Caracas, Jotag Soltani, ha dicho: otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de Estados Unidos. Los barcos no son iraníes y ni el dueño ni su bandera no tienen nada que ver con Irán. Bueno, pues es que no están diciendo que sean iraníes. El combustible, la carga que llevan, es lo que es iraní y es lo que no, según Estados Unidos, no puede llegar a Venezuela. Otra información que vincula a Venezuela con Estados Unidos la leo en Diario de las Américas de Miami. El asesor de Trump viaja a Panamá y Colombia con el narcotráfico de Venezuela en la agenda. El consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, Robert O'Brien, viaja la próxima semana a Panamá y Colombia con el narcotráfico de Venezuela como uno de los temas principales. O'Brien discutirá la preocupación de Estados Unidos sobre el creciente flujo de avionetas con drogas procedentes de Venezuela hacia Centroamérica. La información la da Mauricio Claver Carone, el encargado de los asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad de Donald Trump. Estados Unidos inculpó a fines de marzo al dictador venezolano Nicolás Maduro de narcoterrorismo por su presunto liderazgo del Cártel de los Soles y ofreció hasta $15 millones por la información que permita su arresto. Junto a O'Brien viene Claver Carone y el almirante Craig Fowler, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Y en otra declaración, el almirante ha alertado sobre la influencia rusa para sostener a Maduro en el poder. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler, afirmó que a su país le alarma la influencia de Rusia en Venezuela, ya que considera que esta es fundamental para sostener a Nicolás Maduro en el poder. No puedo describir el tamaño de la amenaza. La influencia rusa es fundamental para sostener a Nicolás Maduro en el poder. Miro con alarma lo que está haciendo Rusia en Venezuela en términos de personal. Eso lo dijo el almirante Fowler. En otras informaciones, tenemos que ha fallecido Darío Vivas, un dirigente prominente del chavismo, se desempeñaba como el jefe de gobierno en Caracas. Con relación a Alex Saab, habla Baltasar Garzón. Respetamos la justicia caboverdiana y la soberanía de Cabo Verde, pero eso no nos impide denunciar muy claramente que Estados Unidos está tratando de explotar la jurisdicción de Cabo Verde para lograr un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica y acciones legales contra Venezuela y todos sus altos funcionarios. La estrategia del abogado Garzón pues es apelar ya a la segunda instancia en los tribunales caboverdianos, insistiendo en que es un tema político de Estados Unidos en su guerra contra Venezuela. Dice Garzón, es difícil entender la magnitud del enfrentamiento de Estados Unidos con Venezuela. En este caso está en juego la vida y la libertad de una persona que hasta el momento no ha podido probar ninguna de las acusaciones que hace Estados Unidos en su contra. ¿Por qué estará en peligro la vida de Alex Saab por los baños con baldes de agua y no tener luz? Hay otra información importante que tiene que ver con Alex Saab y esta la tengo acá en la otra
en la otra carpeta, ya la leo para ustedes. Y es que el fiscal que llevaba los casos de Alex Saab en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, ha renunciado para dedicarse al ejercicio privado, dice él. Pero él es el que lleva adelante, por ejemplo, el caso de Alejandro Andrade, pero al salirse, al renunciar, deja pendiente nada menos que el caso precisamente de Alex Saab. Bueno, esa noticia se me ha perdido por lo pronto. Y tenemos en otras informaciones venezolanas, médicos de Carabobo exigen equipos de bioseguridad y descentralización de los resultados de PCR. El vocero del Colegio de Médicos de Carabobo, Rubén Limas, aseguró que el personal médico conforma el 23% de las personas contagiadas en el país, por lo que pidió equipos no solo para los médicos, sino para todo el personal de salud. Pasé por alto comentar que Darío Vivas fallece por COVID. Y fallece en el Zulia también por COVID el enfermero Juan Carlos Feria. Trabajaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario, allá en Maracaibo. Con el fallecimiento de Feria, son 6 los profesionales de su área que han fallecido por el contagio del virus. Agréguele usted a esto el número de médicos, también zulianos, que han fallecido. Estas las informaciones fundamentales que nos llegan desde... acá está el dato del fiscal, un fiscal general que ha encarcelado a algunos de los mayores delincuentes de Venezuela, renunciará a su puesto, dejando un vacío que podría frenar los esfuerzos de Estados Unidos para exponer la actividad criminal en la nación sudamericana ante las crecientes tensiones con el gobierno de Donald Trump. Estamos hablando de Michael Nadler, quien, como decíamos, deja abierto un caso políticamente delicado, el caso de Alex Saab. La extradición de Alex Saab sigue pendiente y contra ella lucha un equipo de abogados, entre los que está el juez español Baltasar Garzón. Noticias de Latinoamérica. Más de 1 millón de personas en cuarentena estricta desde el domingo en la ciudad de Bogotá. Si bien el nivel de contagios por el COVID empezó a estabilizarse, todavía la ciudad no ha salido del pico epidemiológico y hay localidades donde la propagación del virus sigue siendo preocupante. Por eso la alcaldía decidió anoche que desde este domingo entrarán en cuarentena estricta 7 zonas de la ciudad. El anuncio lo hizo la alcaldesa Claudia López durante un Facebook Live en el que explicó por qué cada uno de esos sectores deberá estar con restricciones durante 14 días, como las que se vivieron en la ciudad en el pasado mes de marzo. La inflación en Argentina registró en el mes de julio una subida interanual del 42,4%, un valor que desciende por 7º mes consecutivo desde el 53,8% registrado en diciembre, mes en el que asumió el presidente Alberto Fernández, aunque en términos mensuales este indicador aumentó 1,9% con relación al mes de junio. Y siguiendo en la Argentina, 7 frigoríficos tienen suspendidas sus exportaciones de carne a China, debido a que registraron casos de COVID-19 entre sus empleados, según dijo una fuente del ente sanitario argentino SENASA, que agregó que en los próximos días 3 podrían comenzar a retomar sus embarques hacia el país asiático. El presidente saliente de República Dominicana dice que se marcha con la frente en alto. El presidente saliente Danilo Medina afirmó a 3 días de finalizar su mandato y entregar el gobierno al presidente electo Luis Abinader, que abandona el cargo con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. Así lo manifestó en el acto de entrega del Hospital Provincial San Bartolomé de Neiva, en la provincia de Bauruco, en lo que ha sido un inesperado discurso de despedida como jefe del Estado, tal y como él mismo ha manifestado al hacer balance de sus 8 años de gestión. Brasil patenta un suero equino para el tratamiento del nuevo coronavirus.
Brasil, a través de un laboratorio estatal de Río de Janeiro, presentó los primeros resultados y un pedido de patente para un suero desarrollado a partir de plasma equino, con una capacidad de crear anticuerpos para el COVID-19 20 veces superior al de los seres humanos. Los excelentes resultados del estudio, que comenzó en mayo, fueron expuestos en una sesión de la Academia Nacional de Medicina por el médico Adilson Stolet, presidente del Instituto Vital Brasil. El Banco Central del Perú mantuvo por cuarto mes consecutivo su tasa de interés clave en un mínimo histórico de 0,25%, ratio que se mantendría por un periodo prolongado mientras persistan los efectos negativos de la pandemia sobre la inflación y sus determinantes, según dijo el organismo. El gobierno de Ecuador puso fin al plazo que otorgó en agosto del año pasado para que los inmigrantes venezolanos puedan solicitar el visado de excepción por razones humanitarias, que busca regularizar su permanencia en territorio ecuatoriano. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana precisó en un comunicado que todas las solicitudes de visa presentadas por los migrantes venezolanos hasta la medianoche de anoche serán procesadas y atendidas. En Bolivia, el Parlamento y el gobierno interino se pusieron por una vez de acuerdo para aprobar una ley que respalde el 18 de octubre como fecha tope para las elecciones, en un intento de acabar con 12 días de protestas sociales que piden que sean en septiembre, como estaba previsto. La presidenta interina, Yanine Áñez, promulgó la ley poco después de que la aprobara la Asamblea Legislativa, cuando en ocasiones anteriores se había negado a sancionar normas que emanan de un parlamento de mayoría del MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. México rebasó el 500,000 de personas contagiadas por el coronavirus justo el día en que el gobierno anunció que el país participará en la producción de una vacuna contra el COVID-19 para ser distribuida en Latinoamérica a inicios del 2021. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 14 de agosto. Vamos a comenzar en la ciudad de Londres. Allí vamos a conversar con el periodista Falcon Benoit del The Wall Street Journal. Él es el que ha dado la información desde el Wall Street Journal de la incautación de los 4 petroleros que cargaban combustible iraní hacia Venezuela. Con él podremos llegar pues a abordar de una manera bastante completa el tema. De Londres vamos a ir luego a Ciudad de México para ocuparnos del caso de Emilio Lozoya, que pica y se extiende. Por lo visto van a terminar implicados, según López Obrador, él quiere que se investigue también, que se interrogue a Peña Nieto y a Felipe Calderón, y Luis de Videgaray, quien fuera ministro de Hacienda y canciller, también está implicado. Eso lo vamos a abordar con el destacado periodista mexicano Raúl Olmos. De Ciudad de México vamos a ir a la Argentina, a Buenos Aires, pero no para hablar de Buenos Aires, sino para hablar del Medio Oriente. Israel y los Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un acuerdo de paz con la mediación de los Estados Unidos. Esto no deja de ser un triunfo diplomático para el presidente Trump, muy importante en estos duros días de campaña electoral. Allí vamos a conversar con Ezequiel Coppel, quien es analista y experto en los temas del Medio Oriente. De Buenos Aires vamos a subir hasta la ciudad de Washington, ahí sí para ocuparnos de el tema electoral en Estados Unidos. Donald Trump admitió que frena fondos para el voto por correo. Y además al presidente se le suman más demandas contra la prohibición de contar a los indocumentados en el censo. Hablaremos todo esto con Clarisa Martínez de Castro, quien es la vicepresidenta adjunta de la Oficina de Apoyo y Legislación de Unidos US. Luego de la ciudad de Washington vamos a ir a Caracas para conversar con Luis Francisco Cabeza, director general de Convite.
$1.40 es lo que recibe un pensionado en Venezuela. La Asociación Civil Convite alerta que la vulnerabilidad de los adultos mayores se ha empeorado en los últimos 5 años en Venezuela. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. Allí vamos a conversar con la periodista Luciola Salazar. El expresidente Abdalá Bucaram anuncia que se lanza a la campaña presidencial y 2 días después le ponen preso. Está ahora bajo arresto domiciliario. Una exministra del gobierno de Correa está siendo procesada por corrupción, se refugia en una sede diplomática en Ecuador. Pero ¿por qué está preso, por más que sea en su casa, Abdalá Bucaram? ¿De qué se le acusa? ¿Qué fue lo que hizo? Veremos. En fin. El editorial con César Miguel Rondón. Alex Saab no parece tenerlas todas de su lado. No solo porque tiene que asearse, como muchos venezolanos, con un balde de agua, con una totuma. No solo porque no tiene luz, como tantos venezolanos allá en esa prisión donde por lo visto sufre en Cabo Verde. No las tiene todas porque, por lo visto, la estrategia de Baltasar Garzón no ha dado resultado todavía. El gobierno de Ulises Correa le ha dado la espalda. Baltasar Garzón manda una carta supuestamente redactada por Saab, a Correa, donde pide pues que se le libere y que clama por su inocencia, pero la manda públicamente y Correa le responde con desdén y le dice: la gente de Cabo Verde sabe cómo escribirme. Yo no respondo cartas que se publican en los medios de comunicación. Ese es un golpe. La estrategia de Baltasar Garzón ahora es insistir en que su cliente es inocente, porque en realidad es un peón, una mera ficha en un juego político muy duro entre Estados Unidos y Venezuela. Depende todo de esta apuesta, de este argumento, en el Tribunal de Cabo Verde. Pero todo parece indicar que el señor Saab va a terminar en Cabo Verde. Pero ahora se agrega un elemento interesante, quizá delicado. El fiscal que llevaba el caso de Alex Saab, el mismo que ha llevado el caso de Alejandro Andrade, por ejemplo, renuncia, dizque para dedicarse a el ejercicio privado. Y ese caso queda ahora abierto. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Por qué ha renunciado? ¿En qué medida esto puede perjudicar el proceso contra Alex Saab? No lo sabemos. Lo cierto es que es un caso tan delicado que se juegan millones. Recordemos que se dice que son $65 millones los que está cobrando el equipo de abogados encabezado por Baltasar Garzón. $65 millones que evidentemente no paga Saab, sino que pagan todos los venezolanos. ¿Por qué se complica tanto? ¿Qué tanto representa Alex Saab para la causa de Nicolás Maduro y su dictadura? Veremos, pero por lo visto los vientos soplan a favor de la justicia.